El tranquilo claustro de Kostromá nunca había visto a tantos nobles. Los embajadores de la Asamblea Nacional vinieron de Moscú. Se arrodillaron ante la gran monja Marta y le suplicaron que bendijera a su hijo para ser el zar del estado de Moscú. Él es el único que no había manchado su buen nombre durante el anárquico período tumultuoso. Él es nuestra única esperanza. Si Mijaíl se niega, el período tumultuoso regresará. Nuestra tierra no sobrevivirá a semejante pena nuevamente. La casa de los Románov, episodio 1. Año 1598. Murió el hijo de Iván el Terrible, el zar Fiódor. Fue el último de la casa Rurik que había gobernado el país durante 700 años. Fiódor no había tenido hijos y su hermano menor Dmitri había muerto en circunstancias poco claras. La gente eligió a Boris Godunov para que fuera su nuevo zar. Pronto apareció un impostor que decía ser Dmitri y que supuestamente había sobrevivido. El falso Dmitri se apoderó del trono ruso y se casó con una polaca, María Mniszek, a la que proclamó zarina. Dentro de un año el falso Dmitri fue asesinado y Marina se vio obligada a abandonar Moscú. Cuando apareció un nuevo impostor, ella lo reconoció como su esposo y pronto dio a luz a su hijo Iván. Marina soñó con convertirle en el nuevo zar ruso. El estado de Moscú permanecía sin ningún gobernante. Aprovechando la anarquía, Suecia y Polonia invadieron abiertamente su territorio. Comenzó la guerra. Rusia perdió Karelia, Novgorod y Smolensk. Solo se cultivaba el 10% de las tierras. No quedaba nadie para trabajar en la agricultura. La población disminuyó notablemente. Todos sabían que Rusia necesitaba un zar legítimo. De lo contrario, el Estado perecería. El horrible invierno de 1613 llegaba a su final. La gente se desplazaba a Moscú desde zonas más desfavorecidas. Tuvieron que realizar un gran esfuerzo. La Asamblea Nacional se reunió en Moscú para decidir el destino de la patria. La Asamblea Nacional era el Parlamento ruso durante los siglos XVI y XVII. Se convocaba en eventos extraordinarios para decidir los asuntos políticos más cruciales. Cerca de 1000 personas vinieron a la Asamblea de 1613. Eran de todas las clases sociales, incluyendo nobleza, clero, mercaderes, burócratas y campesinos. El 3 de marzo se realizó la votación decisiva. Después de largas disputas y dudas, Mijaíl Románov, de 16 años de edad, fue elegido zar. El padre de Mijaela, Fiódor Nikitich Románov, era el primo del zar Fiódor, el hijo de Iván el Terrible. Por lo tanto, legítimamente podía reclamar el trono. Pero poco después de que Boris Godunov llegara al poder, Fiódor Nikitich fue eliminado. Fue forzado a convertirse en monje bajo el nombre de Filaret y su esposa Xenia se hizo monja bajo el nombre de Marta. Fueron enviados a diferentes monasterios. Más tarde, Filaret fue tomado prisionero por los polacos. Mientras llevaba a cabo una misión diplomática, fue arrestado junto con otros miembros de la delegación rusa y, a efectos prácticos, secuestrado. Los polacos no informaron a Filaret de que su hijo estaba siendo elegido zar en Moscú. La decisión de la asamblea fue anunciada en la Plaza Roja en presencia de una gran multitud de personas. Mijaíl Fyodorovich sería el zar y el gobernante del estado de Moscú y de toda Rusia. El período tumultuoso fue el telón de fondo de la infancia y juventud de Mijaíl. Le arrebataron a sus padres cuando solo tenía 4 años y le enviaron a una aldea. Más tarde su madre vino a por Mijaíl. Pasaron unos años en el Moscú arruinado. Luego escaparon a Kostroma, al claustro de Ipatiava, donde llevaron una vida tranquila.
Los embajadores trajeron consigo el ícono de Nuestra Señora de Fiódor y ya roncos y agotados, convencieron a los Románov durante horas para que tomaran el poder. Después de muchos años de anarquía y destrucción durante el período tumultuoso, un nuevo zar subió al trono ruso. Se convirtió en el fundador de la nueva dinastía Románov. Por la voluntad de Dios, gran zar y gran duque, gobernante de toda Rusia, Miguel I. El domingo 11 de julio de 1613 comenzaron las festividades dedicadas a su coronación. Capítulo 1. Mikhail Fyodorovich. Ya no había marcha atrás. Miguel I subió las escaleras de la Catedral de la Asunción como hijo de noble y descendió como zar. El estado que debía gobernar estaba al borde del colapso. Entonces el joven zar siguió su intuición y eligió el único modo posible de gobernar, la gobernanza colectiva. Por iniciativa del zar, la Asamblea Nacional, que solía reunirse solo una vez cada varios años, comenzó a reunirse regularmente, convirtiéndose en el órgano consultivo superior del Estado ruso. A pesar de las expectativas de muchas personas, Miguel I no se convirtió en una marioneta en manos de los clanes de nobles enemigos. Él verdaderamente gobernó el país. Cuando un holandés sugirió que se necesitaban medidas estrictas, el zar respondió: ¿No sabes que nuestros osos nunca cazan durante su primer año? Solo comienzan a cazar cuando han crecido. El suelo bajo los pies de Miguel I todavía era inestable. Había 3 aspirantes al trono ruso. El rey sueco Carlos Felipe en el norte, el príncipe polaco Vladislao en el oeste y el así llamado pequeño ladrón Iván, hijo de 3 años de María Misinek y del impostor Dmitri II en el sur. Un ejército de cosacos de 3.000 hombres, encabezados por el aventurero Iván Sarutsky, apoyaba al pequeño Iván. Sin embargo, las tropas del zar derrotaron a los cosacos. Los impostores fueron arrestados, llevados en grilletes a Moscú y ejecutados. La ejecución tuvo lugar en la plaza al lado de las puertas Sierpukhov, en presencia de una multitud de gente. El viajero holandés Elias Harkman lo recordó el resto de su vida. Sarutsky estaba empalado. El hijo de Dmitri fue ejecutado públicamente. Había una tormenta de nieve. La nieve estaba golpeando al niño en la cara. Él preguntaba entre lágrimas: ¿A dónde me están llevando? Las personas que llevaban al niño le estaban calmando hasta que le trajeron a la horca como un cordero al matadero. El pobre niño fue colgado como un ladrón. Los aventureros podrían haber usado al niño para comenzar un nuevo período tumultuoso. Para evitar eso, Miguel I, el primer zar de la nueva dinastía, tuvo que aceptar la ejecución y arruinar su alma con ese pecado. Así se evitó un nuevo período tumultuoso. Pero esto no paró la guerra. Las tropas suecas sitiaron a Pskov. Miguel I ordenó a sus diplomáticos que hicieran cualquier cosa para negociar la paz. En febrero de 1617 se concluyó el Tratado de Paz de Stolbov. Gracias a él, Rusia recuperó Novgorod con sus tierras adyacentes. Pronto el ejército polaco fue a Moscú. El príncipe Vladislao, que todavía tenía pretensiones al trono ruso, lo dirigió personalmente. Los polacos lograron acercarse al Kremlin, la pared de la Ciudad Blanca, el actual anillo de bulevares. Los rusos descubrieron a través de los espías que los polacos estaban cavando debajo del Kremlin para explotar las puertas de Arbat. A pesar de toda la persuasión, el zar se negó a abandonar Moscú. Ordenó reunir un gran destacamento y esperar. Aparte del interés del Estado, él tenía uno personal:
los polacos aún mantenían como rehén a su padre, el metropolitano Filariet. Miguel I sabía que si se marchaba de Moscú, perdería el trono. Al perderlo, nunca vería a su padre. Luchó contra los polacos a pesar de sufrir bajas sustanciales. El 1 de diciembre de 1618 se firmó la tregua de Deulino. La duración de la misma debía ser de 14 años y medio. Rusia recuperó sus tierras desde Viasma hasta Chernígova. Sin embargo, muchos problemas quedaron sin resolver. Smolensk y otras tierras todavía estaban bajo Polonia. Además, Vladislao no renunció a sus reclamos por el trono ruso. Sin embargo, el país devastado no podía continuar la guerra. Necesitaba paz para respirar, para reconstruir al menos una docena de años. Fue la primera gran victoria de Miguel I. El principal resultado de la tregua para Rusia fue el regreso de todos los prisioneros tomados durante el período tumultuoso. Su padre regresó de Polonia. Durante los 9 años de separación, Miguel I sintió un lazo inseparable con su padre. Desde muy pequeño quería ser como él. Y ahora estaba deseando verle. Al hombre legendario, al metropolitano Filariet. Después de regresar del cautiverio y estar separado 9 años, el padre vio al verdadero zar de toda Rusia delante de él. Un gobernante elegido por Dios. En 10 días, el zar emitió una orden para nombrar a Filariet el patriarca de Moscú y toda Rusia. En el futuro gobernarían juntos, padre e hijo. La influencia de su madre, la poderosa y autoritaria gran monja Marta, empezó a disminuir. Fue alejada de los asuntos de Estado y veía a su hijo cada vez menos. En aquel momento el zar tenía 20 años, y así se informó a la población. Con la voluntad de Dios, el gran gobernante, zar Miguel I, se convirtió en un hombre adulto. Era la ocasión para que el zar se casara. Su madre, Marta, le consiguió una pretendiente. Sin embargo, Miguel I tomó la decisión sin ella. Hacía mucho tiempo durante su exilio se enamoró de María Klapova, la hija de uno de sus supervisores. Prometió casarse solo con ella. María Klapova fue oficialmente anunciada prometida del zar y se instaló en las cámaras altas del palacio. Los hermanos Saltykov, que eran familiares de la madre del zar, fueron nombrados sus guardaespaldas. Sin embargo, justo antes de la boda, la novia se enfermó. El zar estaba terriblemente preocupado. Todo el palacio estaba revuelto. Los Saltykov convocaron un concilio de médicos extranjeros y anunciaron solemnemente. Los médicos le examinaron y concluyeron que una grave enfermedad estaba terminando con ella. Era imposible curarla. La gente susurraba: la madre del zar debe tener algo que ver con ello. Ella no quiere que su hijo se case con Klapova. De todas formas, la pobre Maya Klapova y sus familiares fueron exiliados a Siberia. Más tarde, una serie de interrogatorios reveló que los Saltykov fueron los culpables. Por eso, los Saltykov fueron exiliados a sus propiedades familiares. Sin embargo, la boda ya estaba interrumpida. Durante mucho tiempo, Miguel I ni siquiera quería oír hablar de casarse. Solo cuando cumplió 28 años, sus familiares comenzaron a preocuparse. Sin heredero, la existencia de la nueva dinastía era dudosa. Como antes, la gran monja Marta tenía una candidata. Esta vez, aunque a regañadientes, obedeció a su madre. Miguel I se casó con la princesa María Dolgoriukova. Celebraron la boda, pero pronto la novia se puso enferma y murió 3 meses después. Supuestamente le habían envenenado, aunque nunca fue probado. Después de eso, Miguel I alejó a su madre de sus asuntos matrimoniales y organizó una elección tradicional de una prometida. Hay que mirar a las chicas desde la distancia con atención, evaluar su edad, rostro, complexión, ojos, cabello. Ella no debe tener ninguna discapacidad y debe ser amable por naturaleza. La tradición de elegir a la prometida del zar era en esencia un concurso de belleza. Había miles de candidatas.
Primero, unos selectores especiales clasificaban a las chicas en sus regiones. Se evaluaban 3 parámetros: su altura, el tamaño de su cabeza y el tamaño de su pie. Luego, los nobles más cercanos y los médicos de la corte inspeccionaban a las jóvenes en la capital. Por último, de las 10 a 20 chicas más bellas se establecían en la corte y el zar las conocía personalmente. Cuando Miguel I anunció su voluntad, la corte se quedó sin palabras. El zar eligió a Evdokia Streshneva como su esposa. Ella no había participado en el concurso porque era la sirvienta de una de las candidatas y la hija de un noble pobre. Dada su amarga experiencia anterior, el zar ordenó supervisar a su novia atentamente. El nombre de la elegida no fue anunciado de antemano. Ella se instaló en palacio solo 3 días antes de la boda. La vida matrimonial de Miguel I resultó satisfactoria. La cenicienta rusa, la zarina Evdokia, era amable y tranquila, cariñosa y querida. Solo 4 de los 10 hijos de Miguel I y Evdokia sobrevivieron, 3 hijas y un hijo, Alexei. Pero eso significaba que la nueva dinastía iba a seguir adelante. Pronto la paz y la armonía se establecieron en el alma y en el país de Miguel I. Llegó el momento de recuperar las tierras perdidas durante el período tumultuoso. Se estaba desarrollando una nueva guerra con Polonia. Miguel I lanzó una reforma militar. Fue él y no su nieto Pedro I quien comenzó a introducir nuevos destacamentos que imitaban a los europeos. El ejército sueco, que en aquel entonces era el más fuerte de Europa, sirvió de ejemplo. El regimiento estaba compuesto de 8 compañías militares de 200 soldados, de los cuales 120 eran mosqueteros y 80 espadachines. Se compraron 1.100 nuevos mosquetes, pesaban 4 kilos en vez de 6. Por lo tanto, se podían disparar sin ningún tipo de soporte. Para el año 1632 se habían montado 10 regimientos del nuevo sistema de 17.000 personas en total. Pero no vale solo crear un ejército. También hace falta enseñarle a ganar. Sin embargo, el tiempo para eso aún no había llegado. Los logros de esa larga guerra fueron minúsculos. El Tratado de Polianovka de 1634 dejó para Polonia todas las tierras previamente ganadas, excepto la ciudad de Serpeisk. Rusia tuvo que pagar la contribución de 20.000 rublos, pero al menos Vladislao renunció a todas sus pretensiones del trono ruso. La situación política interna era mucho mejor. Gracias a los esfuerzos de Miguel I, especialistas de Holanda e Inglaterra estaban llegando a Rusia con más ganas. Invertían sus capitales en la producción local, se quedaban a vivir estableciendo asentamientos extranjeros dentro de las ciudades, como por ejemplo el cuartel alemán, que se hizo famoso posteriormente. Los rusos llamaban a todos los extranjeros alemanes Niemcy, de la palabra rusa Nimoy, que significa mudo, porque no hablaban ruso. Durante el 10º año de su reinado, Miguel I invitó a unos geólogos ingleses a investigar los depósitos de hierro y minerales de cobre detrás de los Urales. En solo 8 años se inauguró la primera planta siderúrgica estatal en los Urales. Con ello empezó la producción de cobre. En 12 años más, un holandés estableció una armería en Tula, que sigue funcionando en la actualidad. En la primera mitad del siglo XVII, Rusia comenzó a exportar armas a los países más desarrollados de Europa. Muchos extranjeros se sorprendían por los impuestos y tributaciones en Rusia, que eran increíblemente bajos para aquellos tiempos. El primer zar de la dinastía Romanov se preocupaba por los trabajadores comunes. Sabía que era la columna vertebral del poder económico de su estado. El salario promedio ascendía a 3 kopecks por día. Por esa cantidad uno podía comprar 3 pollos o 45 huevos o 1,5 kilos de salmón fresco. Se podía ganar lo suficiente para comprar un abrigo de piel de oveja, 50 kopecks, en 2 semanas, unas botas, 30 kopecks, en 10 días, y una vaca, 2 rublos, en 2 meses.
El Estado ruso ganaba más y más peso en el mundo. Para demostrar su favor al patriarca, el jeque persa Abbas I envió parte de la santa túnica de Jesucristo de regalo. La túnica es el quitón sin costuras que recibió uno de los soldados presentes en la crucifixión de Jesucristo. Al obtener el traje sagrado, Filareto ordenó una semana de ayuno y mandó llevar la túnica a los enfermos. 67 personas se curaron milagrosamente durante los primeros 6 meses y 4 más durante los segundos 6 meses de aquel año. Se estableció una celebración dedicada a la túnica en el calendario de la Iglesia. En el territorio Kremlin fue construida la Catedral de la Deposición de la Túnica. Hoy en día parte de la túnica se guarda en la Catedral de Cristo Salvador. Después del salvajismo general de la época del período tumultuoso, las nuevas autoridades se preocuparon por el renacimiento cultural de Rusia. Una de las primeras órdenes de Filariet fue restaurar la devastada corte de imprenta y una vez enorme biblioteca del zar. Se enviaron encargados especiales para buscar libros en todos los monasterios distantes y para llevarlos a Moscú. Los libros singulares de los que existía solo un ejemplar se quedaron donde estaban. Se llevaron las copias de los mismos. Solo 3 décadas después de la destrucción absoluta y la anarquía, Rusia recuperó su nivel económico anterior. El comercio se estaba expandiendo, la artesanía se estaba desarrollando, el país se estaba haciendo más rico y se estaba reconstruyendo. El hambre y la destrucción ya no lo amenazaban. Fue una época de estabilidad económica y política. El tímido zar Miguel I logró hacer lo imposible. El 12 de julio de 1645, el zar estaba celebrando su cumpleaños. Por la mañana, después del servicio de la iglesia, Miguel I pareció sentir su inminente muerte. Él públicamente perdonó a todos los que alguna vez le insultaron o pecaron contra él. Ordenó la amnistía general de todos los prisioneros. Al regresar a casa, el zar de la casa Romanov se despidió de su esposa y su hijo y murió silenciosamente. Vivió exactamente 49 años. Ni un día más, ni un día menos. Rusia se despedía de su gobernante durante 3 días. Miles y miles de personas de todos los rangos y gremios vinieron a inclinarse ante su ataúd. Todas las iglesias del Estado ofrecieron servicios en su honor. La gente ordenó servir las oraciones, no solo en las iglesias, sino incluso en los hogares. El heredero del trono, Alexei Mikhailovich, era tan joven como su padre cuando ascendió al trono. Sin embargo, el país que heredó era absolutamente diferente. Tenía un gran poder en lugar de anarquía y prosperidad en lugar de destrucción. Menos de 30 años pasaron después del período tumultuoso, pero el país se levantó de las cenizas y siguió adelante. Un hombre muy talentoso, guapo, inteligente, animado y religioso, ahora gobernaba este país tan fuerte. Delante de él había victorias triunfales y revueltas sangrientas, grandes logros y errores fatales. Alexei Mikhailovich estaba destinado a convertirse en uno de los líderes rusos más controvertidos. Sus descendientes llamaron a sus tiempos la época dorada de la Rusia de Moscú. Capítulo 2. Alexei Mikhailovich. El peso de la autoridad suprema no era una sorpresa para el joven zar Alexei. Le estaban preparando para eso desde su infancia. La educación de los príncipes comenzaba con 6 años de edad. Les enseñaban a leer primero con el abecedario y más tarde con los salmos. El personal del heredero incluía 20 mayordomos, 6 profesores, 18 músicos, así como sus guardaespaldas, acróbatas y bufones.
Cuando Alexei tenía 7 años ya tenía un conjunto de armas reales, un pequeño arcabuz, un arco con flechas, pequeños sables, una armadura completa hecha en Alemania, así como instrumentos musicales, mapas geográficos y grabados de Europa Occidental. El educador principal de Alexei era el boyardo Boris Morozov. Él estaba tratando de ampliar el punto de vista de su alumno, acostumbrarle a la cultura occidental. Al comienzo de su reinado, el zar Alexei solía aparecer delante de sus boyardos con ropa alemana. Había muchos europeos en la corte, intérpretes, diplomáticos y profesores. El médico personal de Alejo I, el inglés Samuel Collins, admiraba mucho a su tutelado. El emperador es guapo, corpulento, tiene pelo rubio, no se afeita la barba, es alto, su postura es grandiosa, es cruel en su ira, pero habitualmente es amable, virtuoso, tiene buena memoria y es un mecenas de la fe. Uno podría nombrarle entre los gobernantes más amables y sabios si no estuviera rodeado de una espesa nube de informantes y boyardos que convierten sus buenas inclinaciones hacia el mal. Durante los primeros 2 años de su reinado, Alejo I se satisfacía con diferentes diversiones o viajaba a lejanos monasterios para orar a Dios. También coleccionaba pájaros rusos y exóticos. Tenía una granja de alces en el pueblo de Ismailovo y llevaba a cabo experimentos agrícolas. Él intentó cultivar melones de Bukhara, almendras, algodón y uvas cerca de Moscú. Sin embargo, era la caza de halcones, lo que sin duda era el pasatiempo favorito de Alejo I. Había no menos de 3.000 halcones en las granjas del zar. El zar conocía todas sus aves por su nombre. Había 100 cazadores de halcones de diferentes rangos, que obtenían de 6 a 60 rublos al año, sin contar las bonificaciones. Todos los cazadores de halcones servían al Departamento de Asuntos Secretos, por lo tanto el zar les conocía a todos personalmente. El cazador principal, Afanasí Matyushkin, era su amigo cercano. El mantenimiento de las granjas de halcones costaba 75.000 rublos del tesoro estatal al año. Cuando el zar iba a cazar, la procesión se extendía 1 kilómetro. Primero iban 300 mayordomos montados a caballos ricamente decorados, 3 en cada fila. Les seguían 300 arqueros a caballo con chaquetas de color rojo brillante, 5 en cada fila. A estos les seguían 500 jinetes fuertemente blindados. Después de ellos pasaban 40 caballos de desfile en preciosos arneses. Detrás de ellos unos caballos de la reserva y finalmente el zar mismo en el carruaje inglés, con nobles y cortesanos acompañantes. Otras varias decenas de personas. El joven zar se estaba divirtiendo a lo grande, del modo digno de un zar. En cuanto a la rutina, precisamente la gobernación del estado, se la confió a su maestro Boris Morozov. Para acabar con Morozov, los nobles decidieron casar al zar. Un hombre adulto casado no necesitaba un educador. Pero Morozov había intuido esta posibilidad. En cuanto llegó el momento de que el zar se casara, le trajeron a las mejores bellezas de todo el país. A la que le gustó más le dio una bufanda y un anillo, pero cuando le mandaron a donde él por segunda vez en la ropa de zarina, Morozov ordenó que le ataran la corona de manera tan apretada que la niña se desmayó. Se hizo creer que la novia padecía epilepsia. Su viejo padre, un noble empobrecido, fue exiliado a Siberia y murió de pena por el camino. Su familia perdió los favores del zar. Morozov le pidió al joven zar que le ayudara a elegir una prometida para él, un viudo, y le presentó a las hermanas Miloslavsky. Alejo I instantáneamente se enamoró de la hermana mayor, María, mientras que Morozov se casó con la hermana menor, Anna, que era lo suficientemente joven para ser su nieta. De esta manera, Morozov fortaleció su posición cerca del trono, lo que era su objetivo inicial. La vida matrimonial de Alejo I era feliz. A pesar de ser 5 años mayor que él, la zarina María resultó ser una esposa ideal. Habían vivido juntos durante 20 años y ella dio a luz a 13 hijos.
El zar Alejo I era muy afectuoso con la familia. Cuando se marchaba de viaje o a una expedición militar, escribía largas cartas a su mujer y sus hijos. Sin embargo, su vida no era tranquila y serena a pesar de su apodo el apacible. El 1 de junio de 1648, Alejo I y su corte estaban regresando a Moscú desde el monasterio de la Trinidad y San Sergio. Cuando la procesión entró en las puertas de la ciudad, resultó que el camino estaba bloqueado por una gran multitud. Los residentes de la ciudad solo querían dar su petición al zar, una queja escrita sobre los excesos de los burócratas. Pero el zar se negó a hablar con la gente. Sus arqueros llevaron y arrestaron a los líderes de los demandantes. Al día siguiente, el zar se fue al monasterio de Sretensky. Cuando estaba regresando, un enorme cuervo junto al Kremlin apartó a la seguridad. Alguien atrapó al caballo del zar por la brida. Alejo I, de 19 años de edad, estaba cara a cara con sus súbditos por primera vez. A pesar de estar rodeado de personas enfurecidas, logró mantener la calma. Aceptó la queja y prometió cumplir con todas las demandas para entregar de inmediato a todos los sobornados y malversadores. El primero de la lista era el favorito del zar, Morozov. Fue acusado de violaciones, mentiras y extorsión. En el transcurso de 2 años, Mozorov se convirtió en el terrateniente más rico del estado y ganó una fortuna. Para reponer el tesoro estatal, cortó o incluso canceló los salarios de todos los burócratas. No tenían otra opción más que aceptar sobornos. Mozorov designó a su gente a los puestos principales después de obtener grandes sumas de dinero. Finalmente subió el impuesto a la sal. La sal era el principal conservante que permitía almacenar alimentos para el invierno. Cuando se volvió 4 veces más caro, dejó de ser asequible para todos, lo cual causó hambruna. Los siguientes eventos se hicieron famosos en todas las cortes europeas. Este es un informe de un viajero holandés, presumiblemente un espía. Una multitud de personas llegó al patio del zar. Los arqueros tomaron el lado de la gente y asaltaron la casa de Morozov. Estaban pateando todo, tirando cosas por la ventana e impidiendo cualquier intento de sacar algo de la casa. Estaban gritando locamente: «¡Esta es nuestra sangre!». Morozov escapó a una de las cámaras de su majestad y se escondió allí. Las revueltas tuvieron lugar en toda Rusia. En Astyuk, Solvychegodsk y Kursk, el zar estaba bajo asedio en su propio palacio. La zarina embarazada casi perdió al bebé. Aunque en 5 meses ella dio a luz a un niño, el primogénito del zar ni siquiera vivió 1 año. El zar ordenó que muchos sobornados fueran ejecutados, excepto Morozov. El zar estaba llorando en presencia de todos y rogaba a la gente que dejara vivir a su amado educador. Morozov fue exiliado al monasterio de Kirilo-Vysersky. La Asamblea Nacional se reunió de urgencia en el Kremlin. Se decidió que para restaurar el orden en el Estado se necesitaba un código de leyes único y universal. Se estableció una comisión especial y el propio zar tomó parte activa en su trabajo. Sabornudasenya se convirtió en el primer código legal que abarcaba todas las esferas de la existencia del Estado y el primer monumento escrito de la ley rusa. Incluía 25 capítulos y casi 1000 artículos. Los artículos fueron copiados y pegados en un rollo de 309 metros de largo. Después de su aprobación y de manera inmediata, se imprimieron 1200 copias y se enviaron a todas las ciudades principales. El código tomó en cuenta los intereses de todas las clases, sobre todo los de la nobleza. Se estipuló una búsqueda sin plazo de los campesinos fugitivos, lo que significaba su servidumbre absoluta y definitiva. El código estaba en vigencia durante poco menos de 200 años, hasta 1832. Cuando la revuelta se vino abajo, Morozov regresó del exilio, pero su lugar al lado de Alejo I ya estaba ocupado. El nuevo amigo del joven zar, el archimandrita de 43 años, Nikon del monasterio Novospassky. Alejo I era increíblemente religioso desde muy joven.
Era muy bueno en teología y amaba las solemnes liturgias públicas. Nikon produjo una gran impresión sobre él. Pronto le designaron como el metropolitano de Nóvgorod y en 3 años se convirtió en patriarca. Con la aprobación del zar, el nuevo patriarca inició una reforma eclesiástica a gran escala. En el transcurso de 4 siglos desde la invasión tártaro-mongola, numerosas tergiversaciones y errores se acumularon en los libros de la Iglesia. Los ritos llegaron a ser sustancialmente diferentes de los griegos. La forma de vida y la moral del clero ruso dieron lugar a quejas. La reforma tenía como objetivo ordenar la vida de la Iglesia corrigiendo los errores y discrepancias en los libros religiosos, poniéndolos al unísono con los cánones antiguos rusos y griegos. Se estipulaba el santiguamiento con 3 dedos, el número de reverencias durante los servicios, la forma de acompañamiento musical, la ortografía del nombre Jesucristo con 2 is, la corrección de la ortografía y de la gramática de los textos eslavos y su aproximación a las normas de la lengua rusa de aquellos tiempos. Las personas que no aceptaron la reforma, los viejos creyentes, huyeron a lejanos bosques. Organizaron actos masivos de autoflamación en casas de oración. El arcipreste Abba Kun, que solía tener las mismas vistas que Nikon, ahora se convirtió en uno de los oponentes más entusiastas de las innovaciones. Pasó 15 años encarcelado, pero la cantidad de la gente que lo apoyaba estaba creciendo constantemente. Al final del gobierno de Alejo I era imposible contarlos. Los oponentes de Nikon estaban celosamente en contra de todo lo que estaba haciendo. Sin embargo, muchas de sus innovaciones fueron útiles para la Iglesia. Por ejemplo, él estaba intentando introducir cierta disciplina entre el clero y promovía la educación. Alejo I apoyó la reforma, pero no le gustó el hecho de que Nikon interfiriera en los grandes asuntos políticos, cuestiones diplomáticas y campañas de guerra del zar. Malos rumores circulaban alrededor del patriarca con el objetivo de socavar la confianza del zar. La insatisfacción del zar con el patriarca creció hasta tal punto que una vez Alejo I no asistió al servicio del patriarca en la Catedral de la Asunción. Solo podía significar una cosa: el zar ya no quería ver a Nikon. Nikon se retiró al monasterio de Nuevo Jerusalén, que él mismo había fundado. Tenía planeado esperar que el zar acudiera a él para disculparse. Pero el zar decidió nombrar a un nuevo patriarca. En 1666 se convocó la Gran Asamblea de Jerarcas. El patriarca Nikon fue oficialmente despedido por la asamblea por abandonar voluntariamente su oficina. El arcipreste Abba Kun fue excomulgado por el cisma. Sin embargo, los resultados de la gran reforma de la Iglesia fueron completamente legalizados. Un hombre joven entusiasta, un gran aficionado a la caza de halcones, un esposo y padre amoroso. El zar Alejo I se quedó solo ahora. El zar, con el apodo de El Apacible, estaba destinado a gobernar durante el momento más turbulento de la historia de Rusia. Durante todo el reinado de la Casa de los Romanos, la mayoría de las revueltas populares, incluida la discordia de Stenka Rising, sucedieron mientras gobernaba Alejo I. El atamán del Don, Stefan Razin, que en varias ocasiones lideró las pandillas cosacas por el Volga y el Mar Caspio, quería convertir todo el país en un estado libre de los cosacos y por lo tanto provocó una revuelta. Su gente se apoderó de una serie de ciudades por el Volga. Decenas de miles de campesinos se unieron a él. El gobierno se vio obligado a luchar contra los rebeldes con el ejército regular. La guerra duró un año hasta que algunos comandantes cosacos no entregaron a Razin a las autoridades. La vida de Alejo I nunca era tranquila. Apenas había resuelto los problemas de las revueltas y las reformas, empezó una nueva guerra con su enemigo de toda la vida, Polonia. Desde el período tumultuoso, la mancomunidad Polonia-Lituania había estado reteniendo muchas tierras rusas, incluida la estratégicamente importante Smolensk.
Cuando el zar se fue a la guerra, llegaron noticias terribles desde Moscú. Estalló la plaga ahí. La familia del zar, junto con toda la corte, fue evacuada con urgencia al monasterio de Trinidad y San Sergio. La capital fue puesta en cuarentena. A mediados del siglo XVII, Moscú era una de las ciudades más grandes de Europa. Antes de la epidemia, su población ascendía a unas 300.000 personas, el mismo número de personas que vivía en París. En Nápoles había 270.000, en Londres y Ámsterdam 200.000, en Venecia y Amberes 150.000 y en Roma, Génova y Praga 100.000. En el transcurso de 5 meses de la epidemia, más de 150.000 personas murieron en Moscú, la mitad de su población. Los cuerpos de los muertos se amontonaban en la calle. Sin embargo, los soldados en el ejército exigían el pago. El tesoro permanecía en la Moscú asolada por la plaga. Los arqueros podrían infectarse y eso significaría el final del ejército. A Alejo I se le ocurrió la idea del lavado literal de dinero. Las monedas de plata se lavaron con agua y lejía, se enjuagaron y luego se distribuyeron entre las tropas. Nadie se puso enfermo. La guerra con Polonia duró 13 años. Los rusos lograron volver a ganar toda Rusia occidental. Pero la guerra agotó la tesorería, así que tuvieron que firmar el armisticio y ceder una parte de las tierras conquistadas. Según la tregua de Andrusov de 1667, Rusia finalmente recuperó Smolensk, Chernigov y otras tierras invadidas por Polonia durante el periodo tumultuoso. La Ucrania del margen izquierdo se convirtió en una parte del Estado ruso. Para reponer la tesorería, el gobierno de Alejo I llevó a cabo la reforma monetaria. Debido al déficit de oro y plata en el país, introdujeron una moneda de cobre que costaba tanto como una de plata. Los salarios ahora se pagaban con cobre, mientras que los impuestos todavía se recaudaban en plata. Pronto el dinero de cobre perdió parte de su valor, pero las casas de moneda continuaron produciéndola. En 5 años, un rublo de plata ya costaba 12 o incluso 15 rublos de cobre. A finales de julio de 1662, cuando el zar estaba en su palacio de campo de Kolomenskoye, se emitieron proclamaciones en Moscú que declararon ladrones y traidores a todos los responsables de acuñar monedas de cobre. La gente corrió a Kolomenskoye. Cuando el zar salió de la iglesia, le rodeó una multitud. Un comerciante incluso le atrapó por los botones de su chaqueta. Alejo I logró mantener la compostura. Prometió resolver el problema, incluso lo juró y le dio la mano al comerciante. La gente comenzó a dispersarse. La seguridad del palacio logró sacar al zar. Pero nuevos rebeldes vinieron desde Moscú. Durante un tiempo Alejo I escuchaba en silencio sus insultos desde el porche alto. Ya había convocado a los arqueros y necesitaba ganar tiempo. Al ver que los regimientos de arqueros rodearon a la multitud, el zar dio rienda suelta a su ira. Comenzó la matanza. 2.500 personas murieron en Kolomenskoye en unas pocas horas. La revuelta fue reprimida. El zar tuvo que cancelar el dinero de cobre. El Estado incluso compensó las pérdidas como si fuera un banco en bancarrota. 5 kopecks por un rublo. La investigación con tortura se prolongó durante varios meses seguidos. Las comisiones de investigación estaban tratando de encontrar a los instigadores de la revuelta. 150 personas fueron ahorcadas o descuartizadas. Alrededor de 1.000 fueron exiliados con la letra B quemada en sus rostros, de la palabra rusa buntosik, el rebelde. Durante el disturbio del cobre, como 14 años antes, la zarina estaba embarazada y casi perdió a su bebé. El choque tuvo efecto más tarde. En 5 meses, la zarina murió mientras daba a luz. La niña que nació solo vivió durante 5 días. Después del disturbio, Alejo I se hizo increíblemente desconfiado. El zar estableció un departamento especial de asuntos secretos que combinaba las funciones de contrainteligencia, policía secreta, comité de censura y una institución penal.
También coordinaba las actividades de otros departamentos y supervisaba su trabajo. En contraste con los otros departamentos, no estaba situado en el Kremlin, sino en Lubyanka. Tenía una serie de cámaras de tortura y el personal más numeroso. Muchos burócratas, vendedores de tiendas y especialmente taberneros eran pagados extraoficialmente por el Departamento de Asuntos Secretos. El zar tenía su propia oficina en el departamento. Con el tiempo comenzó a resolver casi todos los problemas desde allí. El Departamento de Asuntos Secretos también era responsable de la oficina personal del zar y de los informes diarios, las primeras observaciones meteorológicas en la historia de Rusia. Al final de su reinado, el zar llegó a disfrutar de ser elogiado y glorificado. Sus cortesanos intentaban ganar uno al otro en epítetos floridos. Un monje educado y poeta, Simeón Polotsky, comparaba constantemente al zar con el sol. Todas las apariciones públicas de Alejo I se escenificaban con increíble grandeza. El monarca mismo cuidadosamente ideaba y planificaba en todos los detalles sus ceremonias. Pronto se habría convertido en un déspota que envejecía si no hubiera encontrado a ella en una fiesta nocturna en la casa de un boyardo Artamón Matiev. De acuerdo con la tradición, su majestad recibió su primer vaso de la sobrina de Matiev, una joven de 19 años de edad, Natalia Narishkina. En ese momento el zar como si se hubiera hecho más joven y se hubiera transformado, pero era necesario observar la tradición. Fue anunciada la elección de la prometida para el zar. 74 bellezas pasaron ante el zar, pero solo una de ellas no se preocupaba. Natalia Narishkina sabía que las elecciones fueron escenificadas para distraer a los demás. Mientras las chicas estaban adivinando quién se convertiría en la zarina, Natalia estaba vestida en un atuendo muy pesado y llevada a la Catedral de la Asunción, en el Kremlin, para casarse. En año y medio, la zarina dio a luz a un hijo. Era el 14º hijo de Alejo I, pero estaba tan contento como si fuera su primogénito. Ese muchacho pasó a la historia como el primero, Pedro I el Grande. Estando tan feliz, Alejo I decidió realizar su anhelado sueño, el entretenimiento cómico o el teatro. Se construyó una casa de comedia en el pueblo de Preobrazinska. El pastor Johann Gottfried Gregor fue invitado del cuartel alemán. Escribió una obra basada en historias de la Biblia. La obra fue interpretada por 65 adolescentes de la escuela luterana. La primera actuación en la historia del teatro ruso tuvo lugar el 30 de octubre de 1672. La actuación duró 10 horas. La zarina y las princesas vieron la actuación desde detrás de una reja especial que les ocultó de los cortesanos. Más tarde se organizaron otras 5 obras, también basadas en las historias bíblicas, y fue reescrito el ballet Orfeo. Alejo I, como si hubiera olvidado su edad y se hubiera negado a envejecer. Él comenzó a estudiar libros de doctores y combinar hierbas para pociones. Escuchaba los consejos de sus médicos atentamente. Estaba especialmente interesado en la sangradura y recomendaba ese procedimiento a todos sus cortesanos. A menudo a los que se negaban les pegaban. Dicen que a veces el zar dejaba que su halcón favorito abriera la sangre, ya que el pájaro nunca se saltaba la vena. En enero de 1676, Alejo I contrajo un resfriado y, como de costumbre, decidió tratarse a sí mismo. Pero en una semana su estado se volvió desesperado. El 29 de enero, el zar recibió los últimos ritos y bendijo a su hijo mayor, Fiódor, para ascender al trono. En la noche del 30 de enero, el zar murió. Alejo I tenía 46 años. El zar dejó a su sucesor un estado rico, fuerte y estable. Él fue quien creó una base potente para el futuro del país.
Sin embargo, como figura histórica, siempre estaría en la sombra de su hijo menor, Pedro el Grande, que terminó lo que su padre había comenzado. Alejo I murió en la flor de su vida. El país se sintió huérfano. El heredero del gran país, Fiódor Alexievich, no pudo asistir al funeral de su padre andando. Fue llevado allí en camillas especiales con forma de silla. Mirando el rostro enfermizo y verdoso bajo el sombrero del zar, la gente sabia decía: prepárense, nos espera el gobierno de los nobles y otro período tumultuoso.